Pedro Luis, has hablado de las crisis migratorias. Efectivamente, nos encontramos ante retos globales que ahora no podemos resolver individualmente, pero tenemos la crisis energética, la crisis que has comentado humanitaria, la económica. Has mencionado la falta de liderazgo que compartimos de las instituciones europeas o de Europa para ser ese actor global. ¿Qué crees que le haría falta a Europa para efectivamente sea identificado como un actor global, como alguien que tiene cosas que aportar? ¿Y qué tiene en este momento de positivo para que eso pueda ser así en el futuro? Bueno, pues yo creo que a Europa, por decirlo claramente, le falta transformación. Tiene que afrontar un proceso de transformación profundo. Por cierto, abro paréntesis, proceso que también tiene que afrontar Euskadi. ¿Y eso por qué? Pues por un lado, porque por la propia necesidad de dar respuesta a un mundo que está cambiando, como conoces muy bien, profundamente. Por lo tanto, volviendo a Europa, Europa necesita un Big Bang transformador. Big Bang transformador. Y eso, ¿cómo se puede articular eso? De acuerdo con mi propia experiencia profesional. Porque al final estás hablando, cuando hablas de Europa, estás hablando de una realidad social. Cuando hablas de Francia, estás hablando de una realidad social. Cuando hablas de Euskadi, estás hablando de un país, de una realidad social. Y al final, si vas bajando ese proceso de reflexión con más o menos complejidad, la esencia es la misma que la transformación de una persona, de una empresa, de una comunidad autónoma. De una organización. Bueno, entonces, ¿qué necesita Europa? Como mínimo 3 cosas. Primero, visión. Segundo, compromiso. Y tercero, estrategia. ¿Qué es visión? Pues una máxima aspiración, un ideal, un sueño, el sueño europeo. En el año 1957, Europa ha perdido visión. Visión. Y lo primero es que hay que poner sobre la mesa una visión rompedora y exigente, algo que parezca imposible de alcanzar. Tú has citado la palabra, actor global. Pues eso, ser el líder mundial. Esa sería la visión para Europa. Pues porque si Europa consiguiera ser el líder mundial, la capacidad de poder, la capacidad de influencia que eso te da en el mundo ayudaría a muchísimos países. Por lo tanto, hablando de países, estamos hablando de personas, a construir un futuro mejor. En segundo lugar, hay que articular un compromiso. La idea de Europa, como he dicho antes, se ha ido diluyendo. Tenemos que articular un compromiso europeo para construir, para hacer realidad en el tiempo esa visión que hemos definido como máxima aspiración, como máximo ideal. Y en tercer lugar, se necesita estrategia. ¿Y qué es estrategia? Elegir los caminos adecuados, desechando los inadecuados. Y para desarrollar una estrategia se necesita dosis profundísimas de liderazgo. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla que conoces muy bien. El líder es una persona, o la líder, que transforma, que tiene capacidad de transformación. Y eso diferencia profundamente a un líder o a una líder de un gestor que tiene capacidad simplemente de manejar la situación actual. Manejando la situación actual europea, entre paréntesis, Europa es un acólito, como sabes muy bien, de Estados Unidos, por lo tanto es un actor global en términos de tamaño, pero no en términos de influencia. Tiene una posición en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con 3 naciones, pero su influencia es mínima, es un acólito de Estados Unidos. Manejando esa situación, desarrollando capacidades de liderazgo, poniendo un proyecto atractivo sobre la mesa, se podría recomponer la idea de Europa original como un sueño. Porque la visión es un sueño. Y quien sueña, transforma. Y quien no sueña, solo tiene capacidad de administrar lo que ha recibido. Y ese proceso de administración de lo que se ha recibido es lo que se está haciendo ahora en Europa. Algo absolutamente insuficiente, como estamos viendo muy bien y como tú ves cada día en la realidad del Parlamento Europeo. Ahí tienes una idea maravillosa, pero sin embargo el Parlamento Europeo en estos momentos, simplemente con ver la repercusión que tiene en términos de noticia, de ocupar primeras planas en el contexto europeo, es mínima.
Tienes razón, pero los liderazgos, dices bien, pasan por las personas. ¿Tú identificas a alguien que pueda ser capaz de trasladar ese liderazgo de ese proyecto, esa visión, esa estrategia en Europa? Quizá nos faltan personas, bueno, ¿no? Bueno, claramente los líderes al final son mujeres y hombres, porque se personifica en alguien. La única persona que veo en estos momentos con, digamos, con una cierta capacidad de dibujar un futuro diferente para Europa, que ya lo ha expresado, es el señor Macron. Es el señor Macron. Francia es un actor muy importante en Europa, también desde la perspectiva de seguridad. Dentro de la Unión Europea, una vez que se produzca la salida del Reino Unido, si finalmente se produce, la única potencia nuclear que le queda a Europa, y puede parecer una tontería, pero es muy importante en términos de equilibrio geoestratégico, es Francia. El señor Macron, recientemente en una intervención que hizo en la Sorbona, puso sobre la mesa una serie de ideas de alguna forma de regeneración de lo que es la visión europea, que se aproxima a esa visión romántica, como antes la calificaba, del año 1957. Vamos a ver si ahora que se está produciendo ese proceso de formación del nuevo gobierno alemán con el acuerdo entre la señora Merkel y el señor Schulz, vamos a ver si ahora Alemania abandona su comodísima posición, muy importante, ahora lo voy a matizar, comodísima posición con una visión tontamente economicista, pero para ella muy valiosa. Antes hemos hablado, abro paréntesis otra vez, abro paréntesis, hemos hablado de la crisis económica, de las consecuencias para una serie de países y cómo estos 3 países de la Unión Europea todavía tienen un PIB inferior al de 2008. España en concreto no es inferior, pero es más 0,2 al finalizar 2016. Pues bien, en ese periodo de tiempo Alemania tuvo un crecimiento de más del 23% del PIB. Alemania, por primera vez, sin disparar un tiro, domina Europa. Bueno, entonces como la visión es una visión muy egoísta, oye, pero ¿para qué quiero arriesgar yo mi pleno empleo? ¿Para qué quiero arriesgar mi posición como potencia exportadora mundial? ¿Para qué quiero arriesgar? Una visión muy pacata. Macron le está poniendo un desafío y bueno, vamos a ver si con ese desafío se consigue avanzar algo hacia esa Europa ideal que hace a la que soñamos.